con David Peña y con Federico Anaya. Afortunadamente, ahí están ya los dos y David, pues afortunadamente no está en ningún juzgado, ni en la Cámara de Diputados, ni en ningún otro lugar. Ahora sí lo tenemos ahí a cuadro, en vivo y a todo color. Y también al maxi abogado Federico Anaya, que a ambos pues les agradecemos que nos hayan aguantado un montón, pero esta entrevista pues surgió así que teníamos la oportunidad de hablar con las autoridades de la Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, con quienes no habíamos tenido oportunidad de hablar con ellos. Buenos días, David, Federico. Buenos días, compañeros. Buenos días, Ernesto Violeta. Además, en día inhábil, mi querido Ernesto. Yo ayer te pedí el día y no me lo diste, chingada. Le dije, oye, ¿me van a dar el día? No, no, mañana trabaja. Pues no, es porque ves en solidaridad de que estás en casa, convaleciente, con la pierna Para ahí que me todavía entretenga, conchita, para que pues no me así que, aburra. bueno, oigan, pues si gustan, vamos entrando en materia. Pues finalmente se dio toda una avalancha de aprobaciones. Se aprobó en la Cámara de Diputados primero y al vapor en Cámara de Senadores. Finalmente, pues pasaron 20 reformas legislativas en Cámara de Senadores después de estar de brinco en brinco porque pues la oposición pues no dejaba sesionar en el Palacio, en la Cámara de Senadores y en otros espacios donde se intentó hacer, en otros pisos incluso dentro de la Cámara de Senadores. Finalmente se dieron estas 20 aprobaciones. Hubo después un tuit que publicó por ahí el ministro, el ex ministro José Ramón Cosío, y que pues a la interpretación de algunos de ustedes, particularmente en mi interpretación, pues el ex ministro José Ramón Cosío se ha convertido con no solamente ya en un vocero que da discursos ahí en eventos públicos, sino que empieza a tirar línea en la Suprema Corte de Justicia a otras magistradas y magistrados. Y hace por ahí un amago o tira línea, por decirlo de alguna manera, a los actuales magistrados, pues de que hay una manera de tumbar todas estas leyes que se aprobaron por la forma en la que se aprobaron. Y entonces ayer le comparto a usted, tanto con los maxi abogados, pues tuvimos todo un peloteo y entonces decíamos, pues hay tiro, nuevamente. Hay distintos ángulos de dónde mirar, pero lo que les preguntábamos a los maxi abogados, qué tanto era de cierto lo que estaba señalando el ex ministro José Ramón Cosío, de que por la forma en que se aprobaron estas leyes así en pocas horas, sin hacer lectura de todos los dictámenes, etcétera. El ministro, además, el ex ministro hace un tuit donde no explica, deja un vacío ahí, una ambigüedad, pero sí les dice, por aquí se pueden ir. Así que te daría primero la palabra, mi querido Federico, ¿cuál es tu valoración de este planteamiento que hace el ministro y de pues todo este proceso legislativo que acabamos de pasar? Que déjenme, punto aparte, decir que por nosotras y nosotros estamos bien contentos que pasó la reforma a la ley minera, que si bien tuvo modificaciones, pues pasó y era un punto que, bueno, Violeta y yo como empezamos muy carrereados, ya ni siquiera comentamos nada, pero aprovechamos para comentarlo también aquí. Así que, Federico, ¿qué decía al respecto de esto que señala el ministro, el ex Ah, ministro? a ver, Ernesto, retomo lo último que dijiste. ¿Por qué estaban ustedes tan contentos, tú y Violeta, con la aprobación de la ley minera, pese a todos los defectos, las faltas que había, etcétera? Porque ustedes han sido congruentes en la defensa de los recursos naturales y los territorios de los pueblos indígenas, entre otras cosas. Y por lo tanto están ideológicamente comprometidos con esa reforma, con el avance en esa dirección, aunque no sea completo. Bueno, eso se llama política. En política democrática, uno tiene posiciones, las defiende y las lucha en el Parlamento. Ahora, la lucha en el Parlamento no siempre es ordenada, no es la academia, ojo, ni siquiera la academia
no me dejará mentir Violeta, es tan ordenada, racional y organizada como luego debería ser. Entonces, primero, eso. Segundo, Cosío, ¿desde dónde está hablando? Ustedes están hablando desde esa posición que acabo de decir. Les comento, hace 3 años estaba yo trabajando en el Senado y asistimos a una reunión de trabajo de comisiones donde habían invitado al ex ministro Cosío. Estábamos discutiendo la ley de movilidad, una ley general en la cual se pongan reglas para que todas las ciudades tengan ciertos mínimos estándares acerca de quién tiene preferencia, el peatón o el automóvil o la bicicleta, ¿sí? Y a mí me sorprendió oír a Cosío defendiendo a la industria automovilística, porque la ley general incluía una serie de propuestas para restringir cierto tipo de motores, cierto tipo de tecnología que le hacen daño a la ecología de las ciudades. Y de una manera elegantísima, técnica jurídica perfecta, Cosío básicamente lo que dijo, bueno, el problema es que si ustedes ponen esto, lo que va a ocurrir es que va a haber amparos y controversias constitucionales y van a perder. Es decir, Cosío está hablando también desde una posición ideológica, está defendiendo a ciertos grupos, igual que ustedes. Ahora, ¿a quién defendía en aquella ocasión que acabo de contar? A la industria automovilística, a los armadores de automóviles, que prefieren hacer buen negocio aunque contaminen más, que preferirían no invertir demasiado en nuevas tecnologías, que no quieren que los regulen, que no quieren que estados y municipios tengan garras a través de una ley general de movilidad para poderlos controlar. Bueno, Cosío está haciendo lo mismo. Ahora, el espacio de Twitter es tremendamente complicado, o sea, también por eso Cosío no dice cómo, pero es un buen tema. Yo creo que de entrada hay que decir, Cosío nos está hablando desde la misma plaza de la oposición de derechas, quienes defienden a los grandes industriales, a los mineros y a la élite dorada de las universidades y de la academia que habían venido acaparando los recursos, por ejemplo, de CONACYT, que ahora se llamará CONACYT. Entonces, hay que ver desde dónde habla la gente. Y qué bueno que hablen, porque es siempre bueno para las izquierdas que tengamos enfrente derechas y derechas claras. Gracias, Federico. Pues y muy interesante esto que estamos debatiendo, justo porque están implicadas una gran cantidad de leyes y algunas de ellas que nos interesan muchísimo, como esta última que también estás diciendo, Federico, esta ley de ciencia y tecnología que nos parece fundamental también ir discutiendo en estos días que están por venir sobre ella y profundizar, y la ley minera y otras leyes que nos parecen muy importantes. Entonces, qué bueno, la ley minera que, como decía Ernesto, ya no comentamos nada, pero se aprobó el 29 de abril a la 1 de la mañana. Eso fue con 66 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Y bueno, pues los que no estaban presentes, que eran 62 senadores que estuvieron ahí ausentes de esta votación. Pero bueno, vamos a regresar a esto que nos ha convocado a este primer tema. David, que ya no les dije ni buenos días, ya no pude decirle a los dos buenos días, Federico, y buenos días, David. En este tuit que pone el exministro José Ramón Cosío, él dice y pone entre comillas, y ya lo estaba compartiendo, muchas gracias, Leo, aprobar, o sea, esto de que no se aprobaron desde su punto de vista, ¿no? Los senadores sabían de las graves violaciones en que incurrían al aprobar, y lo pone entre comillas, aprobar, ¿no? O sea, es decir, que él no está reconociendo que se aprobaron estas reformas, ¿no? Y bueno, dice él que pues la Corte declarará inválidas las leyes así aprobadas y las vuelve a poner entre comillas, ¿no? O sea, es decir, nuevamente pareciera que él no acepta este tipo de aprobación, y dice actuaron con plena conciencia, ¿no? Y dice después no pueden argumentar nada en su descargo. ¿Qué decir sobre esto, David? Todas estas leyes desde tu perspectiva, desde tu conocimiento y experiencia, no fueron aprobadas como él dice, y bueno, y en esta forma en cómo se aprobaron, pues serán detenidas por la Suprema Corte, David. Mira, yo creo que me parece importante en iniciar el debate, bueno, esta discusión, voy a empezar coincidiendo con Federico para que no me agarren tan temprano en el chat Con los David mamazos. Piña, ¿no?
Los guamazos, exacto. Entonces voy a empezar coincidiendo con Federico para ir suavizando el tema. Yo creo que Federico coloca muy bien el tema desde la posición ideológica desde la cual habla el ministro Cosío, muy respetable su posición ideológica, cada quien se identifica y se va hacia el lado que le interese o que le convenga. Entonces, desde esa posición hay que estar tomando, digamos, el pronunciamiento del ministro, es decir, puede tener un componente jurídico, de análisis jurídico, sí, pero también tiene un componente de posicionamiento político. Y yo aquí dividiría, digamos, la segunda parte, digamos, coincidiendo con Federico, la segunda parte de hacia dónde va ese mensaje, o un poco lo colocaba Ernesto también al inicio, hacia dónde va dirigido el mensaje. Yo creo que el mensaje, desde luego, que es un posicionamiento desde una parte del espectro político, porque el exministro Cosío se ubica en una parte del espectro político, mandando un mensaje, digamos, sí, como dice Ernesto, pues a otra parte del espectro político, que en este caso es el Poder Judicial. Es decir, no son ni siquiera mensajes encriptados, ni mensajes, ¿no? Sino es digamos, un mensaje claro de por dónde o hacia dónde se tendría que llevar esta discusión de las impugnaciones. Y a mí me parece interesante entrar a la segunda parte, que es, o a este segundo análisis que me parece interesante, que es, ¿va a haber impugnaciones? La respuesta es sí, según lo que ha dicho la oposición. ¿Qué tipo de impugnaciones va a haber? Bueno, alegando violaciones al procedimiento legislativo. Y ahí me parece que va a haber varias, a ver, desde la revisión de lo que hemos estado haciendo, de lo que pasó tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, podría haber un par, bueno, cuando menos 3 o 4 diferentes tipos de impugnaciones. Y ahí va, digamos, la parte de los criterios que entran de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Justo ayer revisábamos en el debate que teníamos en el chat algunos criterios de la Corte. Decía Federico, este criterio para mí no se aplica. Yo decía, sí se aplica, pero no sé qué en este caso. Entonces, un poco, no hay, digamos, tampoco una certeza de que los recursos presentados por violación al procedimiento legislativo, y ahorita comento en qué partes del procedimiento pudo haber estas violaciones, no hay una certeza de que llegando esos procedimientos o esos recursos a la Suprema Corte de Justicia les den la razón de cajón, ni que les den la razón a las impugnaciones y tumben o tiren lo aprobado tanto por Cámara de Diputados como por Cámara de Senadores. Va a ser un tema interesante, desde luego, de nueva cuenta, en el Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hay un tema, yo empezaría nada más brevemente en el recuento, es algunas de las legislaciones que fueron aprobadas en Cámara de Diputados fueron aprobadas con la obviedad de los trámites, es decir, obviaron los trámites, se dispensan los trámites, es el término correcto, lo permite la ley orgánica, lo permite el reglamento, y el reglamento de la Cámara de Diputados establece que se justifique que esa necesidad de obviar los trámites es de urgente y obvia necesidad. Es decir, tienes que justificar por qué la aprobación de esa reforma que se está presentando, de esa iniciativa, es de urgente y obvia necesidad. Llámese como sea, es así de ambiguo y así de general el reglamento, no establece mayor especificidad ni establece mayores requisitos. 4 de las leyes que fueron aprobadas el último día en Cámara, bueno, un día anterior en Cámara de Diputados, 4, no todo el paquete de las 12 o 18, ya no sé, de los que aprobaron el Senado, 4 solamente se les dispensaron los trámites. Por ejemplo, en el caso de la ley minera, había un proyecto de dictamen, hubo modificaciones en el Pleno, hubo reservas en el Pleno, pero se discutió un dictamen y se metió, digamos, a la discusión de lo legislativo, ¿no? Se dio el espacio de lo legislativo, se abrió el espacio del debate y por eso se emite una minuta que va a Cámara de Senadores y que en Cámara de Senadores se elabora un dictamen también para aprobarlo y se presenta ese dictamen al Pleno. En el caso de la reforma a la ley minera, yo les comentaba ayer en el chat, yo no vería mayor complicación, digamos, en términos del procedimiento legislativo, salvo, y ahí hoy escuché un senador en la mañana, o senadora, senador, que decía que la convocatoria para sesionar en Comisiones Unidas para aprobar el dictamen de la ley minera no había sido firmado por todas las secretarias y secretarios senadores integrantes y que la convocatoria para sesionar, para aprobar el dictamen
que pasó al Pleno, le faltaban las firmas, una cosa así. Sí. Entonces, al final es, digamos, hay todo un procedimiento legislativo. Si ese es un punto de alegación, por ejemplo, ese puede ser, en ese específicamente, la ley minera, un punto de alegación. Regresando a Cámara de Diputados, se puede alegar, por ejemplo, que no se justificó lo urgente y obvia de un par, yo recuerdo dos que tengo ahorita en la mente, una de Ferrocarriles Nacionales, de Ferrocarriles Nacionales, se pasó obviando todos los trámites, y una sobre bienes nacionales para para venta de inmuebles de propiedad del gobierno federal, donde había una reducción en las postulaciones. Digamos que si se sacaba el inmueble en una primera venta, se sacaba el 100%, si no había postores, en la segunda venta se reducía al 80% y en la tercera venta se reducía al 60% del precio total del inmueble. Entonces, eso se cambia y se dice que en la primera venta será al 100%, en la segunda al 95% y en la tercera al 90%. Es decir, el volumen de ganancia del gobierno federal no se reduce tanto como se reducía en la ley de bienes nacionales. Tiene otro tema del tema de ferroviario, que no son concesiones, sino adjudicaciones, que se hacen adjudicaciones, digamos, a entidades públicas. En este caso no es una licitación, una concesión a un particular, sino adjudicaciones digamos, a gobiernos o a entidades del gobierno, y se cambian 5 artículos de un par de leyes para modificar, digamos, este procedimiento para hacer estas adjudicaciones del sistema de ferrocarriles nacionales de México. Entiendo yo que la urgencia, la prioridad, pues está relacionada con el ferrocarril de Transísmico y el ferrocarril del Tren Maya, entendería yo, pero justo esa explicación no se hizo en Cámara de Diputados, no se justificó la necesidad, la urgencia de tenerlo, y me parece que, por ejemplo, esas 4 disposiciones que fueron aprobadas en Cámara de Diputados podrían ser impugnadas en tanto que no se justificó la necesidad de obviarle los trámites. Es decir, de que obviar los trámites, perdón, ya me fui sin explicar, obviar los trámites es, la iniciativa se presenta, se turna a la mesa directiva, la mesa directiva la pasa a una comisión o a varias comisiones, una comisión o varias comisiones dictaminan, es decir, hacen un proyecto de dictamen, ese proyecto de dictamen lo aprueban en comisiones o no lo aprueban, si lo aprueban pasa al Pleno, y en el Pleno votan o hacen reservas o votan en el sentido que viene el dictamen o lo modifican, el Pleno lo puede modificar. En este caso, obviarle los trámites es que es una iniciativa presentada y la iniciativa presentada en el Pleno no se manda a comisiones, sino que se vota directamente en el Pleno, se discute directamente en el Pleno como si fuera un dictamen. Es decir, se le obvian los trámites o se le excluyen los trámites de ir a comisión, hacer la dictaminación, regresar al Pleno y se saltan, digamos, esos trámites para discutirse directamente en el Pleno. Eso es un poco lo que se llama obviar los trámites. Insisto, está permitido en la ley, está permitido en el reglamento, no es la primera vez que ocurre, ha ocurrido 850 veces, no es la primera vez que ocurre. Algunas de esas 850 veces se ha impugnado en la Suprema Corte y algunas de esas la Corte ha declarado que sí se violó el procedimiento legislativo, en muchas otras no, y eso es interesante también, porque yo decía en los criterios de la Corte, en muchas de esas otras veces que se han obviado los trámites, la Corte ha dicho no se violó el procedimiento legislativo. Entonces, eso me parece como interesante. Ya ese es el primer, digamos, el primer paquete. Hay otros más, pero ya no me quiero abusar del tiempo, nada más para ir peloteando. Ese es una primer grupo, creo yo, que podría ser, y le comentaba yo a Federico, yo no estoy diciendo son inconstitucionales, se van a declarar, no, habría que ver, habría que revisar el detalle, cómo fue la justificación, si se hizo la justificación probablemente por escrito de la urgencia y la necesidad, la urgente y obvia aprobación, y no lo conocemos, a lo mejor sí está en el expediente y se manda a la Corte y se dice, mira, se hizo esta explicación, se hizo esta justificación, se aprobó y por lo tanto pues se justifica que se hayan obviado los trámites y la Corte dice, sí, está bien la justificación y se acabó, no hay violación al procedimiento y vámonos.
David, perdón ahí Sí. que te interrumpa. Entonces, tú estás comentando, porque hace rato decías, no se justificó la necesidad de obviar los trámites. Entonces, bueno, ahorita estás diciendo que no sabemos si se justificó, que probablemente sí exista esa justificación, ¿verdad? Eso es lo que entiendo, David. Sí, lo que alega la oposición es que no se justificó, por eso estoy dando como la duda. Yo no le estoy dando la razón a la A oposición. ver. La oposición dice, no se justificó, Morena dice, sí lo justificamos. Como no hay un documento, cuando menos no público, que yo pueda revisar si está justificado o no, por eso yo digo, dejo la duda. La oposición dice que no, Morena dice que sí se justificó, entonces me parece que eso pues, se judicializa y se va al Poder Judicial y el Poder Judicial revisará si existe la justificación o no. Por eso lo dejaba como entre duda, digamos, no afirmando de ninguna de las dos posiciones. Federico. A ver, Federico, yo, nada más tantito ahorita antes de que comentes esto, completar lo que está diciendo David. Le comento a usted, ¿no? Parte de la discusión y la charla que teníamos, el intercambio que teníamos ayer, Violeta, Federico, David y yo, era a propósito de eh, que una cosa es lo que uno quiere, este, y otra cosa es lo que es, y lo que estamos intentando aquí con los maxi abogados es poner las piezas de este complejo rompecabezas y de ver esta cuña que mete ahí el ex ministro Cosío, que pues claramente pues ya está tirando línea y en términos políticos pues es una parte, como también señalaba Federico, interesante, porque uno va viendo ya las piezas de políticas, cómo empiezan a tener una posición, y no solamente posición, una especie de liderazgo, y a ver si el exministro José Ramón Cosío no termina convirtiéndose o ya se convirtió en el mando supremo de la Suprema Corte de Justicia, incluso por encima de la ministra Piña, en términos no claros, sino en términos también políticos. Federico, sobre lo que está señalando David Peña, ¿querías rebatir algo? eh, varias cosas, pero otra vez, como metiste a Cosío, empiezo con Cosío. A ver, Cosío, el riesgo que tiene es de quedar en ridículo, porque una de las características de los ministros de la Corte, todos los con los que están de acuerdo en nuestras ideas y con los que no, es que son técnicos jurídicos. En algún artículo yo escribí cómo Cosío mintió diciendo que existe una ley general de ejercicio profesional cuando no existe. Eso técnicamente, en técnica jurídica, no se vale. O sea, Cosío dejó de ser ministro y se volvió político. Sí. En el momento en que se vuelve político, empieza a decir cosas que no son exactas. Bueno, el tuit que ustedes nos plantearon es exactamente eso. Ahora, David también ahorita dijo varias cosas inexactas, por eso estaba yo un poco desesperado. Tenemos un paquete de 18 leyes que fueron aprobadas y cada una de ellas tiene una historia legislativa distinta. Por ejemplo, David nos estaba explicando cómo la dispensa de trámites, es decir, que no se vaya a comisiones, funciona, pero atención, lo que dijo David solo aplica en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados es mucho más fácil dispensar los trámites, solamente con la explicación que dijo David, mientras que en el Senado es muchísimo más complicado. Por eso en alguna otra ocasión, y ya lo discutimos aquí en otra mesa, algo que se le dispensaron los trámites en la Cámara de Diputados, no se dispensó trámites en Senado porque era muy difícil. La diferencia es esta. La dispensa de trámites en Cámara de Diputados basta con mitad más uno de los presentes y la dispensa de trámites en el Senado necesita 2/3 partes de los presentes. Entonces, Morena no tiene manera de dispensar los trámites con sus aliados en el Senado. Bueno, todas estas cosas hay que tenerlas presentes cuando uno analice cada una de las 18 leyes. Ahora, David nos está diciendo eso y de repente metió una queja de la oposición, es decir, de las derechas en el Senado, quejándose, bueno, ahí sí no entendí si era Senado o Cámara de Diputados, pero quejándose de que la convocatoria para la reunión de la comisión no venía firmada por los dos secretarios de la comisión. Bueno, entonces significa que ese detalle, esa queja específica de la oposición, no se refiere a una dispensa de trámites, porque obviamente si iba a haber una reunión de la comisión, no se habían dispensado los trámites. Bueno, tenemos que ser ordenados en esto. Y
tanto David como yo podemos ser ordenados. Tenemos por nuestra formación manera de hacerlo, pero también cualquier ciudadana y cualquier ciudadano. Si ustedes van al Senado o a la Cámara, revisen la Gaceta. Los resultados de los trabajos de las comisiones, y estoy diciendo el caminito más fácil. En algún lado de la página de las dos cámaras ustedes van a encontrar proceso legislativo y van a encontrar tarde o temprano Gaceta. Entonces le hacen clic en Gaceta y la única cosa que sí deben llevar ustedes en mente es la fecha en que se debatió algo en la Cámara. Hay que checar la Gaceta de ese día. La publicación de los dictámenes en la Gaceta es equivalente a la lectura. El compañero Ledesma nos dijo al principio, bueno, es que se leyó o no se leyó. Eso se llama primera lectura y segunda lectura. En el siglo XIX, los liberales, supongo que fumaban mucho y tomaban mucho café en las sesiones, porque leían toda la iniciativa. Primera lectura y luego otra lectura en otra sesión. Bueno, si se publica en la Gaceta, uno puede obviar, es decir, saltarse la primera lectura y la segunda. Bueno, un detalle interesante, un clásico error de procedimiento que sí podría ser grave, es que no se publiquen los dictámenes que vienen de comisiones. Ojo, no estoy hablando de las que se obviaron las comisiones. Se fue a comisiones, las comisiones discutieron y sacaron un dictamen. Y una que me preocupaba a mí, ojo, otra regla para discutir bien es no entremos a las 18 de conjunto porque cada una es distinta. En la de Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, a mí me preocupaba saber cómo se había discutido. ¿Por qué? Porque yo estuve en el segundo de los foros de Parlamento Abierto sobre esa ley que convocaron las comisiones. Entonces ahí no hay dispensa de trámites, David. Hubo trabajo de comisiones. Y ojo, la segunda sesión de Parlamento Abierto me la aventé yo completa hasta casi las 11 de la noche. Y ahí, siempre se me olvida el nombre, el que fue director de CONACYT y luego, y también había sido, creo, gobernador de Guanajuato, nunca me acuerdo. Ahorita es diputado panista, es uno de los grandes líderes del PAN en la Cámara. Cierra el Parlamento Abierto advirtiendo, casi burlándose de todos los que estábamos ahí oyendo. Ah, bueno, y aparte yo voy a presentar mi propia iniciativa, así como diciéndonos, y no se preocupen, vamos a tener todas las sesiones de foro, todo el Parlamento Abierto, luego yo voy a presentar la mía y vamos a tener otro Parlamento Abierto y dentro de 300 años vamos a votar. Eso en derecho parlamentario se llama filibustering, filibusterear, es decir, hacer largo el debate para que no se decida nada. Bueno, eso es un acto de provocación. ¿Cuál fue la respuesta de ese acto de provocación? Y la mayoría de Morena y sus aliados se reunieron en las comisiones unidas, aprobaron el dictamen y lo mandaron al Pleno. Bueno, eso es política, ojo, en parlamentarios siempre está la política y el derecho juntos. Pero a mi pregunta era, para la cuestión de los amparos, ¿realmente publicaron en la Gaceta el dictamen? Sí, sí lo publicaron. Virtudes de la época electrónica. Lo mandaron como a la 1 de la mañana, según me cuentan, pero la cosa es que cuando empezó la sesión ya estaba publicado. Y todavía se tardaron otras 2 sesiones, por lo menos. Ahí es donde tendríamos que revisar y discutir en ese caso si realmente hubo las 2 lecturas o no. Ese podría ser un argumento fuerte cuando llegue a la Corte para esa ley. Pero, compañeros, en el Senado eso no ocurrió. Se fue a comisiones, aprobaron la minuta que venía de la Cámara de Diputados exactamente como venía y la mandaron al Pleno. Por lo tanto, el problema que tendría que discutir la Corte en el caso de la Ley de Humanidades, Ciencia y Tecnología que estoy diciendo yo ahorita es si se cumplió bien con el procedimiento legislativo, 1, y 2, si el procedimiento legislativo evitó que hubiera una deliberación seria. Yo creo, por lo que he visto hasta ahora, que no hubo violaciones al procedimiento legislativo. Lo hicieron muy rápido, pero lo hicieron. Y segundo, deliberación. En ese caso, sí hubo. Y una larga deliberación, incluso con la burla que les digo de parte del panismo. Y vamos a seguir deliberando para no decidir nada. Entonces, hay que ver cada caso y hay que ver también los detalles. Ahorita, una de las cosas que están discutiendo,
y lo bueno otra vez es que las ciudadanas y los ciudadanos tenemos manera de verificarlo, es, ya que el dictamen de las comisiones en el Senado se mandó al Pleno del Senado, ocurrió todo el merequetengue que vimos de que la oposición tomó la tribuna en el Senado, entonces ya no se pudo sesionar ahí, buscaron otro lugar, lo que nos explicaron antes en esta mesa, y terminan en el patio de Jicotencatl. Ojo, eso no es violación a procedimiento porque Jicotencatl, que es el viejo recinto del Senado, es recinto legislativo. Ahora, la pregunta es por qué estaban en el patio y no en el salón de sesiones. Ahí no sé por qué los rumores dicen que alguien de la oposición se amarró en la puerta para que no entraran. Xochitl Gálvez encadenó. Ok, perfecto. Entonces, para no dejarlos. Ahora, quiero ver que la oposición, en ese caso, argumente, no hicieron la sesión donde debían, y luego le presentemos, si fue Xochitl, quien haya sido, encadenada impidiendo la sesión. ¿Qué va a decir la Corte? A mí me parece que lo justo, lo razonable en ese caso específico es que los defectos en el procedimiento fueron causados por el mismo que se está quejando. Y ahí va el latinajo de la mañana. Nemo auditur propiam turpitudinem allegans. Nadie puede alegar sus propias torpezas en su propio beneficio. Entonces, primero boicotean la sesión y luego se quejan de los errores de la sesión. Y nada más un último detalle. Ahorita en la mañana están discutiendo que la Ley de Humanidades, Ciencia y Tecnología e Innovación le faltaron los votos porque no había quórum. Está muy interesante el debate, pero lo interesante es que podemos verificar, porque todo se transmitió. Ahora, como no los dejaron trabajar dentro del recinto, o sea, dentro de la sala de sesiones, y se fueron al patio, entonces no pudieron votar electrónicamente. Entonces, todas las votaciones de esa sesión complicada del Senado se hicieron tomando lista. Entonces, uno puede ver, vayan al video. Y hay que estar firmes porque hay que esperarse que pasen la lista a 128 personas y hay que ir contando quiénes dicen sí, quiénes dicen no. En el caso de la Humanities y Ciencia Innovación, me parece que terminaron 48 a favor, 12 en contra, 6 abstenciones, algo así. Entonces ganó, fue aprobada. 48, 12 y 6 suman 66. El quórum para sesionar es 66. Lo que está alegando ahora la oposición es que realmente no eran 66, sino que nada más había 64. Como verificamos, vamos a ver la grabación. Y punto. En lugar de estar especulando, tenemos que ver cada caso. Yo creo que el caso de la Humanities de Ciencia y Tecnología se hizo bastante bien. Aparte venía de una discusión de casi 4 años. No me dejará mentir, Violeta, que muchos de los que estábamos en esa discusión ya decíamos con horror, otro foro para seguir discutiendo. Fueron, Federico, 48 votos, 2 en contra y 6 abstenciones. Bueno, esa es la Según cuenta que da la Secretaría del Senado y Servicios Legislativos. Dice la oposición que no es cierto. No hay problema que digan eso. Vamos a ver la grabación. Tan sencillo como eso. Sí, incluso viene la hora a las 3:18 de la mañana. Sí, no tenemos que aventarnos toda la sesión de 4 horas. Así Uno es. va a esa hora y uno oye la votación. Ujú. A ver, nada más para el tema, sin meternos al debate, yo escuché atentamente lo que decía mi querido Federico. En ningún momento me hiciste aclaración de algo inexacto, Federico. O sea, digo ahí nada más como por aclaración. Mi puntualización de la Cámara de Diputados fue sobre 2 leyes. 2. No lo hice genérico, no hice las 18. Me dijiste que era inexacto. Yo escuché y en ningún momento escuché la inexactitud. Me refería a 2 que eran las que conocía, a 2 que se obviaron el trámite, a 2 que dice la oposición que no hubo la justificación y que dice Morena que sí hubo. Sobre de esas 2 me pronuncié. Perdón, pero yo no escuché en ningún momento, yo no me referí, ni siquiera he llegado al Senado. No, de Estaba hecho, en Cámara de Diputados. una cosa, lo entiendo. El único problema es tú metiste como uno de los argumentos de la oposición el asunto de que habían convocado a la reunión de comisiones sin la firma de los secretarios. Ese era, ahora voy al análisis del tema del Senado. Entonces, nada más si me permites, era el tema no hubo ninguna inexactitud. Hice la aclaración sobre 2. Yo me refería a esa inexactitud
Bueno, la acabo pero de aclarar. tampoco fue inexactitud, porque fue algo que están alegando, perdón, ahí estoy recuperando, algo que alega la oposición es que no se convocó a las Comisiones Unidas como se tenía que haber convocado. Pues no lo estoy diciendo yo, y A puse ver, la una frase cosa, y dije, pero, a ver, alegaron que no se y de nueva convocó. cuenta, ¿Dónde está la inexactitud mía? a ver, en mezclar los dos temas que son distintos. Por eso, pero Según, no es inexactitud, puede tener la claridad de uno u otro, entonces pero no es son inexactos. irrelevancia del argumento para el argumento principal. Ok, A ver, nada más aclaremos, no hubo inexactitud, no, pudo no, no lo haber sido reconozco. claro, El eso es lo que... argumento de comisiones es irrelevante para el argumento general que estabas presentando. Si vamos a discutir como Ok, litigantes así. pero no fue inexacto. Nada más, no, ya dije que no. Gracias, ese era mi punto, nada más Nada para más, aclarar que no había pero de inexactitud nuevo, en mi demos Sí, datos aclaración, eso ya en mi quedó claro, muy explicación. bien. Ya quedó el punto, ok, a ver, no, seguimos. pero dato técnico jurídico fuerte. La convocatoria a comisiones dentro del Senado la puede hacer básicamente el presidente de la comisión, a cada una de las comisiones. Las firmas que son indispensables son de los dos presidentes de las comisiones. No necesitas tener los dos secretarios de cada comisión, nada más. Sí, lo que dicen ellos es, sobre ese mismo punto, es que la convocatoria y la firma no, o sea, se convocó por los dos presidentes, según lo que estoy recapitulando de lo que han dicho en los medios, es que se convoca con la firma de los dos presidentes y no sesionó la comisión. No sesionó la comisión, sino que se convoca a las 11 de la mañana hoy, no sesionó físicamente la comisión, las comisiones, y que se les pasó el dictamen a firma o sea, hay dos momentos, en la convocatoria de la comisión, uno, y dos, que la convocatoria que fue convocada, no sesionaron las comisiones físicamente, o sea, no se reunieron ni virtualmente, y que solo se pasó a firma el dictamen, que también suele pasar, solo se pasó a firma el dictamen para que cuando se llevara a pleno, tuvieran A, convocatoria, B, reunión de comisiones, ¿no? Y C, dictamen firmado por los integrantes de las comisiones. Con eso se presenta al pleno y efectivamente ahí no hay violación, digamos, formal porque se cumplen con los pasos. En el detalle lo que están alegando es esa parte, insisto, es lo que alegan ellos. Yo no estoy diciendo que haya sido o no. Hay que conocer el expediente caso por caso, convocatoria, que fue lo que yo dije al principio, yo no generalicé, dije hay que conocer caso por caso. Hay algunos momentos en donde la Corte ya ha señalado que eso es violatorio y otros no. Por ejemplo, en el tema del recinto como tal, el sesionar en un recinto alterno ya se ha invocado o se ha alegado ante la Suprema Corte como una violación al procedimiento legislativo. Y la Corte ya ha, en diferentes casos, se ha pronunciado y dicho que no es una violación al procedimiento legislativo el que se convoque en una sede alterna. Incluso yo recordaba hoy en la mañana la reforma eléctrica, la reforma energética de Peña Nieto se aprobó en el Centro de Convenciones Banamex. Porque se tenía que aprobar Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ahí estaban peloteando y literal en un salón se sentaron los senadores, en otro salón se sentaron los diputados y era apruebo, paso, mando, regreso, paso, regreso para aprobar porque estaban tomadas ambas cámaras por la oposición. Entonces ahí se hizo la justificación y se sesionó y se aprobó y tuvo legitimidad, digamos, ese procedimiento legislativo. Por eso yo ayer en el chat decía, a mí el tema de la sesión en el patio, y si hubiera sido en el patio, en el restaurante de al lado, o sea, si están los formalismos, si se convocó, lo que hicieron, y ya digo, no para la gente que se ponga a ver, pero lo que hizo el presidente en la mesa fue tomado el pleno, se fue con todos los senadores al pleno, sin estar en la mesa directiva, abrió clic en la sesión y dijo, pasemos lista de quórum, 1, 2, 3, 5, 6, 66, hay quórum, leo un acuerdo, por acuerdo de la mesa directiva, no hay condiciones para estar aquí, vámonos. Cumplió la formalidad para poder hacer el traslado a otra sede. Insisto, a mí, desde mi particular, eso que sí es muy general para los 18 que se aprobaron, eso cumple con la formalidad. Ahí no habría, yo desde mi valoración y mi experiencia, no habría una violación al procedimiento legislativo en esa parte de trasladar
la sede a otra sede, digamos, ¿no? La sede del Senado a otra sede, porque estaba tomada y porque cuando quisieron entrar a la casona de Jicotencatl estaba Xóchitl ahí encadenada en la mesa o en la silla, no sé qué cosas así, ¿no? Entonces, sobre esa, en términos generales del lugar, creo que no hay mayor discusión, uno. Dos, cada uno de esos dictámenes en el Senado, como decía Federico, no se obviaron trámites, se hicieron dictámenes y se subieron dictámenes a pleno. ¿Cuál es el punto y lo que se está alegando? Que no se cumplió con la formalidad de esas convocatorias, que no se sesionó, que no se tenían las firmas. Bueno, pues hay que ver cada uno de los dictámenes que se aprobaron, revisar el procedimiento legislativo y ver, digamos, frente a la Corte, cuál es lo que se va a estar alegando. Aquí yo creo que hay una posibilidad de que puedan impugnarse, sí, de que sean inconstitucionales, no lo sé, probablemente no, y ninguna sea perdón, declarada inconstitucional, validen el procedimiento legislativo y pasan todas sin ningún problema. Aquí justo estábamos en el tema de la discusión si la aprobación en general o la aprobación en paquete era en sí misma ya una violación, como decía Cosío. Cosío sí hacía un paquete, es decir, todas las aprobadas, todas, sin hacer un detalle, un análisis, una excepción, eventualmente decir, a ver, hay que revisar algunas sí, algunas no, o probablemente él ya encasilló todas como inconstitucionales, o no sé cuál era la frase, ¿no? Como que iban a llegar a la Corte y las iban a tumbar o una cosa así. Justo era el análisis, creo, centrarnos en la posibilidad de hacer, por eso coloqué desde la Cámara de Diputados estas 4 que pasaron a Cámara de Senadores, habría que revisar el procedimiento legislativo desde que fueron aprobadas en Cámara de Diputados, porque el procedimiento legislativo no solo es en Cámara de Senadores. Lo ya aprobado en Cámara de Senadores incluye lo aprobado en Cámara de Diputados. Entonces, el procedimiento legislativo de la ley minera, por decir algo, implica revisar desde la presentación de la iniciativa, la dictaminación, las reservas, la modificación y tal. Y solo un último comentario sobre un criterio que sí me parece muy interesante de la Suprema Corte que ha dado en otros casos parecidos, y que es cuando no se da la posibilidad del debate no dice pluripartidista, como del debate de ideas, sí se constituye como una violación al procedimiento legislativo. Y eso me parece muy interesante, perdón, porque eso sí es absolutamente subjetivo de la Corte. La Corte se refiere en ese tipo de casos cuando, por ejemplo, no se les niega la palabra a la oposición, o independiente de quién estuviera, se les negaba la palabra a partidos políticos, se les evitaba o se les negaba la presentación de mociones, de reservas, o bien cuando no tenían la posibilidad de participar en el debate legislativo. Eso, insisto, es sumamente subjetivo porque la convocatoria hecha en el patio de Jicotencatl estuvo legalmente, lo que sabemos bien, convocada bien, en tiempo y forma, se les notificó a los senadores y quienes llegaron y quienes no llegaron, ese ya fue decisión de los senadores, no se les puede imputar a la mesa decir, oiga, la oposición no llegó, la Corte que diga, oiga, la oposición no llegó y por lo tanto es imputable a usted. No, pues yo los convoqué, les mandé a todos la convocatoria y si no llegaron, pues fue su bronca. Ahora, la Corte podría interpretar que la no asistencia de todos ellos limitó el debate para hacer la discusión. Sí, lo podría hacer. Podría irse por esta interpretación o bien la Corte decir, no, si no quisieron llegar, pues fue su bronca, ¿no? Se les convocó bien, se les convocó legalmente y si no quisieron participar en el debate, pues esa ya fue su decisión de ellos. Por eso yo digo que sí hay elementos de análisis, de discusión, no a rajatabla de un lado ni a rajatabla del otro. Hay que hacer estos análisis ponderados, digamos, de cada uno de estos momentos que pasaron en cada una de las leyes. Gracias, David. Querido Federico, una cuestión en esto que tú estabas señalando y también, bueno, David, en esta parte de la urgencia legislativa, ¿cuál es el mensaje político que estaría mandando y que también habíamos planteado eso la semana pasada aquí? ¿Cuál es el mensaje político que estaría mandando Morena de sacar en un día antes prácticamente de que terminara el periodo de sesiones o el mediodía que terminara el periodo de sesiones, sacar estas 18 leyes y
y aprobarlas? ¿Cuál es el mensaje? Desde tu perspectiva, Federico, ¿tendría que ver con esto de, aunque sé que tendríamos que ir viendo ley por ley, pero en general tendría que ver con esta idea de dilatar, de seguir deliberando, como tú decías, para no decidir nada? ¿Esa sería? ¿O qué es lo que estás tú vislumbrando, sobre todo porque, bueno, en agosto inicia el otro periodo legislativo? Y bueno, aquí la duda es por qué nos esperaron hasta agosto, por qué ahorita en este momento y por qué de esta forma y de este modo, y cuál sería tu valoración, Federico. A ver, mi valoración es que el partido que actualmente está en el gobierno, y que por cierto es una cosa bien rara, es la primera vez en muchísimas décadas, probablemente un siglo, en que la izquierda, con una formación política llamada Morena, está en el gobierno. Tiene una agenda y desde la izquierda, por cierto, lean el texto de Alejandro Saldaña de hoy, es tremendamente criticable el pragmatismo con el que ha trabajado este gobierno de izquierda. Sí, lo es. Pero ese gobierno de izquierda, tan raro que es y tan raro que haya ganado, el mensaje que está dando es, esta es nuestra agenda y la vamos a defender al máximo. Ojo, ya habíamos tenido un anuncio de esta política, de ese posicionamiento, desde el debate de las reformas constitucionales. La oposición de derechas dijo no vamos a pasar ninguna. Luego ya vimos que hacen excepciones. Esa incongruencia política de ellos va en su maleficio, porque nos demuestra que en realidad están alrededor de intereses, no de ideologías. Pero el asunto es, el gobierno de la República no tiene mayoría para cambiar la Constitución, pero presenta iniciativas constitucionales que son derrotadas, cosa que jamás había pasado en ese país. Pero las presenta para pintar su raya en términos de programa político. Esto probablemente es el segundo capítulo de lo mismo, Violeta. Y me parece que Cosío, el tuit con el que empezamos a discutir, nos está diciendo que ese es el nivel de debate. La derecha, Cosío, en paquete está diciendo todo eso está mal y será eliminado. Ahora, vamos a los paquetes. Si el argumento de mero fondo en contra del paquete es que no hubo oportunidad de deliberar en libertad, oyendo a todas las partes representadas en el Congreso, entonces la reforma energética de Peña Nieto debería haber sido declarada inconstitucional, pero no fue por la Corte. Y se intentó que la declararan inconstitucional, pero no se hizo. Si ahora resulta que la Corte declara inconstitucional en esa misma circunstancia cualquiera de estas leyes en el paquete, lo que la Corte va a hacer, como un órgano político que es del Estado mexicano, es alinearse con la derecha y decir, las reformas energéticas que ayudan al neoliberalismo, la Corte como poder sí las aprueba, aunque haya problemas de deliberación. Pero las reformas que están en contra del neoliberalismo, esas no pasarán si no hay deliberación. Y eso es un posicionamiento político. Yo esperaría que la Corte sea congruente consigo misma y haga, como dijo David hace un momento, decir, aquí los convocaron, no fueron, fue su bronca. Que fue lo que hizo con la otra. Ahora bien, es un posicionamiento político. ¿Y por qué hacerlo ahora? Porque para cuando empiece el siguiente periodo de sesión, ya vamos a estar en la campaña presidencial. Y no solamente es campaña presidencial, es campaña para todos los diputados y para todos los senadores. Y ahí nosotros, ciudadanas y ciudadanos, vamos a tener que escoger a quienes son congruentes con las ideas que la ciudadanía defiende, a derechas y a izquierdas. Entonces, esto es un ejercicio. Ahora, ¿hay que hacer las cosas bien? Sí, hay que ir a cada uno de los casos y habrá que ver. Y ya vimos cómo. Para el caso de la votación, dije yo, para el caso de si hubo o no hubo sesiones de comisión en el Senado, ya dijo David, ojo, de eso también tenemos todos los documentos. Se me olvidó decir, si ustedes buscan, es más difícil, pero si buscan en las cámaras los trabajos de comisiones y el secretario de la comisión es organizado. A mí me tocó ser 3 meses secretario de comisión en el Senado y es una friega ese trabajo, pero si lo hacen bien, la convocatoria de la sesión, aunque haya sido virtual rápida de 10 minutos, va a estar ahí, incluidos los videos. Si se hizo mixta, casi todas son mixtas. Hoy en día tenemos
las sesiones permanentes, presentes unos y vía Zoom o electrónica otros. Entonces, vamos a tener manera de verlo, pero la respuesta para Violeta es muy sencilla. Esto es un posicionamiento político. Y también por eso, creo que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de los comentarios. Una de las broncas en términos del debate público en la prensa es que si ustedes se fijan, prácticamente todos los argumentos que tenemos son de derechas. Y no estamos viendo el fondo. Pongo el ejemplo que me gusta más y también porque es el que más le he dado seguimiento. Ustedes le vieron a la ley minera, yo a la de humanidades. Deliberación hubo a pasto para la de humanidades. Todo lo que se dice en contra del texto de esa ley, una tras otra, he encontrado puras falsedades en el debate público, en la prensa, y en Twitter, y en Facebook. Es una cosa rara porque, bueno, no, perdón, no es una cosa rara porque es bien complicada la ley, pero tenemos que tener mucho cuidado. Estamos haciendo política y qué bueno que estamos discutiendo. Nada más, estemos claros, este es uno de los pocos espacios donde, como dice Ernesto, se le da una oportunidad a la palabra y a la técnica. Honestamente creo que el paquete estuvo bien y, ojo, eso es un poco una respuesta a Alejandro de su largo, importante texto de hoy. Lo que pasó es lo que podía hacerse y no es perfecto. Pero malo sería, inocentón sería un político o una política de izquierdas si cuando tiene la mayoría no las utiliza. Y hay un argumento último en esto. Para el caso, en la elección de 18, para las dos cámaras, y en la elección de 21 para la Cámara de Diputados, la ciudadanía opinó y lo que vio fue una mayoría simple que permite, por ejemplo, la sesión del Senado, con 66 presentes. Y el uso de las mayorías en democracia es democrático. Pequeño detalle, pequeña obviedad. Pues gracias, mi querido Maxi, abogado Federico Anaya. También, David, para cerrar, una reflexión final, por favor. Solo para cerrar, justo con lo que decía Federico, justo el uso de las mayorías es democrático y está regulado para que se respete también a las minorías, porque las mayorías no siempre son mayorías, hoy son mayorías, pero en algún momento pueden ser minorías, y por eso se establece un conjunto de reglas y de normas que se tienen que seguir, para que la mayoría, que hoy es mayoría, respete a las minorías que hoy son minoría y que probablemente hace 8, 10 o 15 años no lo eran. Justo yo creo que no es centrarnos en la legalidad ni en la intencionalidad de las buenas reformas que pudieron haber pasado. Ese es un posicionamiento político de análisis. Parece que parte de la discusión es, ¿esto que se aprobó es bueno para el país? No sé cuál. Sí, en términos generales, o no. Habrá quien diga que no, que es una tragedia para el país. Está bien, cada quien tiene su posición. Cumplió con las formalidades, se cumplió con la norma, se cumplió con los principios establecidos para que las mayorías puedan ejercer esa mayoría, para que respeten también a las minorías. Y ese es el tema. ¿Se cumplió o no? Aquí Federico decía en general, a mí me parece que el paquete estuvo bien. Yo ahí sí acotaría. Creo que decir que el paquete estuvo bien es lo mismo que dijo Cosío, que todo el paquete estuvo mal. Creo que estábamos en la posición anterior de decir, hay que revisar. Habría que algunas cosas sí, habrá que algunas cosas no, habría un dictamen bien, otro dictamen no, otro, o probablemente todo estuvo bien, probablemente, pero era tanto el paquete y tanto lo que implicó que sí me quedaré yo en el tema de ir analizando cada uno. Se van a ir presentando las impugnaciones segregadas y diferenciadas, y ahí va a ser algo muy interesante, y nada más termino porque me parece que va a ser muy interesante. Se aprobaron 2 reformas constitucionales en el intríngulis que no había pleno, o sea, literal, que no había pleno en el pleno y que no estaba convocado a Jicoténcatl en la mesa, en el estacionamiento, en donde se hizo, en el patio. En ese proceso se aprobaron 2 reformas constitucionales que sí alcanzaron 2/3 partes de los votos. Se aprobó la 3 de 3, de reforma al artículo 38 constitucional y 102, para evitar que cualquier persona que tenga sentencia firme
por violencia o contra las mujeres o por delitos de naturaleza sexual y o que esté registrado como deudor alimentario moroso o deudora alimentaria morosa pueda acceder a una candidatura. Esa se aprobó. Y también se aprobó la de reducción de la edad para ser diputado, senador y ministro, diputado, senador y secretario de Estado. Esas dos eran reformas constitucionales que necesitaba de la oposición, los votos de la oposición, y las dos fueron aprobadas. Mi punto, ya nada más para cerrar, ¿cómo alegaría la oposición de que estuvo mal que se votaran las otras 18 cuando votaron esas dos y validaron esa convocatoria que se había hecho para esas dos? Políticamente la oposición era muy costoso salir a decir, tomamos y nos opusimos a la 3 de 3, o sea, pero a lloverle, ¿no? Y entonces por eso le entraron a las dos, porque uno era para mujeres, digamos, sustancialmente para mujeres, víctimas de violencia, y la otra para jóvenes, que es un grandísimo sector para las votaciones del próximo año. Entonces, ninguna de las dos reformas constitucionales le convenía a la oposición pararlas. Las aprobaron. En esta lógica de en el patio, afuera, en el estacionamiento, diría el inefable Calderón, haya sido como haya sido, las aprobaron estas dos reformas constitucionales. Entonces va a ser, insisto, va a ser interesante ver cómo se va a alegar ahora que sí convocaron, sí los llamaron y sí votaron esas dos reformas constitucionales, pero el resto no, o cómo hay una violación para el resto. Digo, por eso decía, no englobemos, creo que el análisis de hacerlo casuísticamente nos puede dar mucho más para el debate. Muchas gracias, David. Pues se acabó el tiempo, ya no vamos a tener oportunidad de discutir el otro tema que nos parece también muy, muy relevante, esto de que vincularon a proceso al comisionado del Instituto Nacional de Migración de Francisco Garduño. Ya no hay oportunidad, pero bueno, pues lo estaremos A discutiendo. ver si mañana nos abrimos un campito, si David no se queja ahí de que no, que es 2 de mayo y que tampoco, Y luego viene el 3, entonces. 3 de mayo, Día de la Santa Cruz, 5 de mayo, Día de la Batalla de Puebla. O sea, Ernesto, Y tú de plano no respetas los pinches festejos patrios. luego viene el 5 de mayo, el 15 de mayo, todos estos días. Oigan, nada más una cosa, yo lo último que dije es que esto es política. Y también para responderle a Alejandro, para que sea un poco menos pesimista, si los izquierdistas de Morena fueran tan malignos como él dice, si realmente, como dice Cosío, quieren destruir cualquier deliberación, ¿por qué no haber aprobado de una vez a una comisionada y un comisionado del INAI a modo de Morena en la sesión de Jicoténcatl? Porque la izquierda no quiere imponerse a la mala. Lo hubieran podido hacer, o sea, si fuera haciendo todo lo que dijeron, ahí, igual que pasó la 3 de 3, que nos dijo David, hubiera podido pasar lo del INAI, pero no lo hicieron, ni siquiera lo intentaron. O sea, sí hay una diferencia de decencias, o si Alejandro quiere imponernos el pesimismo, hay una diferencia de indecencias, ¿verdad? Perdón, nada más ahí, nota, es que para esa votación estaban 3/5 partes y no le alcanzaba a Morena. O sea, no le alcanzaba. No. Son 3/5 partes de los presentes. Y 3/5 es menos que 2/3, ¿eh? O sea, si aprobaron la constitucional, hubieran podido aprobar lo del INAI, pero no lo intentaron. ¿Por qué? Porque hay que seguir discutiendo. Y el problema de la élite burocrática de todos los partidos, empezando por Monreal, es que lo que quieren es seguir presentándole al Pleno del Senado pura gente que tiene que ver con los arreglos de la élite. Por eso la mayoría de Morena le vio la espalda a Monreal, porque no iban a aceptar eso. Pero hubieran podido, esa mayoría de Morena, en la sesión, en el patio de Jicoténcatl, hubieran podido intentarlo. Y no lo hicieron. Y no lo hicieron porque está mal. Punto. Bueno, pues son ángulos distintos, ya lo está escuchando. Ya platicaremos incluso a ver si armamos una mesa en algún perspectivas invitamos también a Alejandro y vamos dialogando más sobre eso. Por lo pronto, mi querido David Peña, Federico Anaya, pues siempre era un tema que queríamos abordar y qué mejor que con ustedes. Realmente hay distintos ángulos entre lo legal, lo que se respeta a los procedimientos, los mecanismos políticos, las trampas, las argucias políticas y cómo hay un poco revuelto de todo, una metástasis ahí
revuelta, pero bueno, vamos a seguir platicando sobre esto. David, Federico, les mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Abrazos, Un gracias. abrazo, Ernesto, lindo a todos día, los auditores, David, muchas gracias. Federico.